abrir por favor sus cámaras para poder tomar una pantalla de captura, digo una captura de pantalla, se los agradecería. Muy bien, jóvenes, voy a tomar una captura de pantalla. Listo, ya quien quiera apagar su cámara lo puede hacer. Muy bien, en vista de que no hay preguntas, pues vamos a continuar con lo que estábamos revisando. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, nos quedamos, si no mal recuerdo, estábamos viendo esta parte, ¿no? Acerca de la función de las hormonas. Hablábamos un poco de las conductas apetitivas, hambre, sed y comportamiento sexual. Platicábamos un poco acerca de esto de la saciedad. Ah, quedamos en que les iba a platicar del Coolidge Effect, ¿no? ¿O no? ¿O no fue con ustedes? Sí, profesor. Ah, esa es una historia interesante. Déjenme ver si Profe, Dígame. disculpe, ¿subirás los dispositivos al Classroom? No, estas todavía no, hasta que las... ¿O cuáles? ¿A cuáles se refiere? Sí, estos que estamos viendo. No, esta todavía no las subo. Generalmente las subo cuando ya terminamos el tema. Porque luego agrego información. Es decir, el tema aquí no está todavía completo, sino voy agregando información. Y ya cuando la tengo, completa es cuando la subo. Pero si quieren que la suba, pues la subo y ya después hago otra presentación nueva y así. La cuestión es para que tengan ustedes la misma información y yo también. Ah, no, está bien entonces, profe. Era ¿Sí? nada más para saber. Gracias. Ah, bueno, ok. Hay el efecto Coolidge, ahorita les enseño. Ay, María Concepción no podrá asistir, está bien. Dile que no se preocupe, la estamos Profe, ¿me grabando. subir la clase a YouTube? Sí, esta, Que ajá. tengo problemas con mi internet y no me aparecen las diapositivas. ¿No Me las, aparece la presentación. no está viendo nada en su No, no las pantalla? puedo ver. No. Todos están viendo, ¿verdad? Solamente es la señorita la que tiene problemas. Sí, es que está muy inestable el internet. No se preocupe, estoy grabando. En dado caso que no pueda subirla a YouTube, ya sabe que lo estamos haciendo a través de otra plataforma. Entonces no hay ningún problema. Yo les iré avisando conforme vayamos subiendo la información. El día de ayer pues no hubo obviamente grabación, pues, estuvimos nada más tratando de coordinar la actividad, venía yo en traslado. Pero el día de hoy lo estoy grabando, ¿eh? Y lo podemos subir. Gracias, profe. De nada. Ahorita les muestro bueno, es que todavía hay gente. Aquí está. Déjenme mostrarles. Aquí lo voy a poner. Sí. Bueno, les voy a poner de dónde salió. Es de... No, no es de Jennifer Coolidge. No. Ah, miren, es una actriz. Este... Bueno, lo voy a poner. Hubo un presidente que se apellidó así Coolidge, que cuentan la leyenda, pues, aquí está Coolidge President, es él. Cuentan la leyenda que durante una inauguración de una granja, precisamente de pollos, fue el presidente Coolidge, en ese tiempo presidente de Estados Unidos, fue a inaugurar la granja y en el momento que estaba inaugurando la granja, pues le estaban dando un tour para que vieran dónde estaban los machos, dónde estaban las hembras, o sea, los gallos y las gallinas para la reproducción. En ese tiempo no se utilizaban todavía hormonas para hacer las ponedoras, ¿no? Sino que utilizaban todavía las feromonas del gallo y demás. Y cuentan que la esposa de Coolidge, del presidente, llegó
y y le preguntó al empleado, oigan, y es solamente un gallo y hay 20 gallinas por gallo, eso es así? Y que ellos dijeron, sí, es así, tenemos un gallo para cada 20 gallinas. Y dijo, es decir que este gallo copula con 20 gallinas. Y dijo, sí. Y entonces le dijeron, cuando venga aquí el presidente, le dicen, por favor, que este gallo puede copular 20 veces. Y entonces los empleados empezaron a reír, pero cuando llegó el presidente le dijeron, mire, señor presidente, su esposa nos dijo que le informáramos que como usted puede ver, aquí este gallo puede copular 20 veces. Y el presidente se volteó y dijo, ¿con la misma gallina? Y dijo, no, por supuesto que no, con 20 gallinas diferentes. Dijo, díganle eso a mi esposa la próxima vez que venga por acá. Entonces a todo mundo le dio risa y así se le llamó, era una anécdota del presidente Coolidge. Y después se le llamó el Coolidge Effect porque les platicaba yo el otro día. Ah, pero déjenme ponerle effect. A ver si nos sale algo. Bueno, pero aquí va a ver la cúpula. Eso es lo que les digo de la granja de gallinas y cómo ocurrió esa parte del efecto Coolidge. Pero ocurrió en ratas este efecto. Estudiaban precisamente esta conducta que le llaman conducta de saciedad y lo que se trataba de entender era precisamente lo que conocemos como el cerebro saciado. Esta parte de como de qué sacia el cerebro, ¿me explico? Aquí obviamente está para explicación del efecto Coolidge, que ya es una cosa que se ha estudiado muchísimo, pero antes se suponía o se entendía que había una forma, o más bien que el cerebro entraba en lo que se llamaba, este, ¿cómo se llama esto? Saciedad. Y así se le llamaba los efectos, perdón, el cerebro saciado. Permítanme un segundo, jóvenes. Listo, perdón. Que tiene que ver con el sistema de recompensa. Bueno, a ver, lo que sucedió es que cuando estaban estudiando precisamente la saciedad cerebral, es decir, cuando... no, esto no tiene que ver, ¿no? Ah, sí, estos son series eyaculatorias, pero este es un músculo. Este, lo que estaban de averiguar, o tratando de averiguar, era cómo era la saciedad en en el cerebro. Tratando de entender, pues que se supone que algunos trastornos de obesidad tienen que ver con un defecto en esta saciedad. Es decir, los individuos siguen comiendo y comiendo porque nunca se dispara las hormonas o las señales de saciedad. El cerebro no se siente saciado y entonces el individuo sigue comiendo y comiendo y comiendo. Esa era la teoría y decía, tiene que haber una saciedad cerebral, tenemos que entenderla, pero no sabemos cómo estudiarla. Y un doctor de apellido Barrico Misaruk se le ocurrió hacerlo con ratas macho que copulaban, dado que él trabajaba conducta sexual masculina en ratas. A él se le hizo muy fácil decir, bueno, las ratas por lo general copulan entre 8 y 10 veces y después ya no copulan para nada, ¿no? Ya entran en lo que se llamaba saciedad sexual. Entonces dijeron, aquí vamos a ver un cerebro saciado, ¿no? En el sentido de que ya, este, pues la rata macho ya no quiere copular, tendríamos entonces un cerebro saciado. Y lo que hacían era eso en su laboratorio, ponían a copular al macho, llegaba a las 8 series eyaculatorias, 9 series eyaculatorias, el macho perdía todo interés sobre la hembra, y entonces era cuando sacaban al macho, lo sacrificaban y veían qué sucedía en su cerebro, ¿no? Utilizaban unas proteínas de expresión temprana que se llaman CIFOS para ver en qué zonas cerebrales, esto que les mostraba hace ratito del cerebro, para ver en qué zonas cerebrales estaban prendidas, para entender pues que esas zonas serían las de la saciedad, ¿me explico? Entonces, si encontrábamos esas neuronas prendidas con CIFOS, que son proteínas de expresión temprana, uno diría de inmediato, esta zona, eso es la responsable de la saciedad, ya entendimos el cerebro saciador, hay que activarlas para cuando la gente está comiendo demasiado, ¿no? Para los problemas de obesidad y cosas por el estilo. El punto aquí es que en algún momento uno de sus alumnos se equivocó. En lugar de sacar a la rata macho del encierro, de la arena para la cópula de las ratas, déjenme ponerles, a ver si aparece las arenas donde se estudia esto. A ver, vamos si sale.
Bueno, estos son obviamente la serie eyaculatoria o lo que hacen. Son como este estilo. Es que no se alcanzan a ver, aquí es un cilindro, miren. Este cilindro es donde uno coloca las ratas dentro, ¿no? Se llaman cilindros de observación. Hay de diferentes medidas, pero hay algunas que están como estandarizadas si no mal recuerdo, son como 60 centímetros o 1 metro a lo mucho de diámetro. Y aquí es donde uno observa a las ratas, ¿no? Haciendo sus actividades sexuales. Y obviamente, pues lo que hacía el protocolo, lo que decía era sacar al macho una vez que llegaba a las 8 series copulatorias y por lo tanto debería de haber estado ya saciado. Lo que hace el alumno es, en lugar de sacar a la rata macho, saca a la rata hembra. Y posteriormente mete otra rata hembra en el encierro. Y resulta que el macho que estaba sexualmente, o se supone estaba sexualmente em, saciado, se levantó a seguir copulando. ¿Me explico? Y realmente demostraron que esas cópulas son lo que se llaman cópulas secas. Es decir, ya no hay ningún eyaculado, ya está totalmente vacío las glándulas, ya no hay nada que el macho pueda eyacular, pero la conducta se repite. O sea, el macho vuelve y vuelve y vuelve a intentar copular. Y esto recordó pues a la cuestión del Coolidge Effect, es decir, o más bien a lo del presidente Coolidge, ¿me explico? Es decir, un macho que está copulando con más de una hembra. Entonces, al quitarle la hembra y ponerle una nueva hembra, se despierta nuevamente la cuestión sexual. ¿Me explico? Y eso se ha ido estudiando y se ha ido estudiando y pues hoy en día pues hay gente que dice que el cerebro saciado no existe, ¿me explico? Que cada vez que ustedes cambien a la hembra, siempre va a haber una cuestión de que el macho intenta y vuelve a intentar y vuelve a intentar copular. Y lo mismo ocurre con la cuestión de la saciedad apetitiva o de hambre, ¿no? De comida. Si ustedes van a un restaurante y llegan y comen muy bien, muy abundante, llega el momento que el cerebro decide que ya no. Y entonces ustedes dicen, ya estoy satisfecho, ya me siento bastante lleno, decimos, ¿no? Ya estamos satisfechos, sentimos ya mucho volumen en el estómago y decidimos que ya es hora de no comer. Y de pronto pasa el carrito de los postres, ¿no? Y entonces ustedes ven un postre por ahí, sobre todo si les gusta mucho algún tipo de postre. Y aunque el cerebro esté saciado, o aparentemente saciado, al momento que observa un alimento novedoso, pero que además es el que más les gusta, de inmediato ustedes comienzan o pueden o tienen la habilidad para volver a ingerir, ¿me explico? Y vuelven a ingerir y ahora ingieren el postre, ¿no? No sé si entre ustedes haya gente que tome mucha cerveza, yo tengo alumnos que qué bárbaros, toman cerveza como si fueran bávaros, ¿no? Como si fueran bavarianos, y se fuera a acabar la cerveza. Toluca es una de las ciudades más cerveceras, junto con Monterrey y otros lugares. Aquí bueno, aquí surgió una cerveza que se llama Victoria. Todavía por ahí está a forma de museo la antigua cervecería de Toluca. Y Toluca se considera un lugar muy cervecero, se toma muchísima cerveza a pesar de que no hace tanto calor. Y yo tengo alumnos que consumen muchísima cerveza. Y luego les digo, es que ustedes se sientan y llegan a tomar hasta 7 litros de cerveza, ¿no? En una sentada. Y les digo, ¿cómo es posible que se tomen 7 litros de cerveza? Si yo les pongo 7 litros de agua, le digo, no van a tener esa capacidad de hacerlo. Digo, no lo van a hacer, no se toman esos 7 litros de agua. Y es esta cuestión del cerebro saciado otra vez, ¿me explico? Ustedes consumen cierta cantidad de agua, el estómago se distiende, manda la señal de que ya está distendido, y eso mandaría la señal de que ya, ¿no? Que ya estamos pues satisfechos con la cantidad de agua que estamos o de líquido que estamos ingiriendo. Pero con la cuestión de la cerveza, el sistema nunca emite la señal de ya. Como lo que está ocurriendo ahí son precisamente esto que les decía, los sistemas de recompensa cerebral. Lo que está ocurriendo es que o sea, se sigue liberando y liberando y liberando esta parte del placer, ¿me explico? O sea, muchas personas pues tomando cerveza se liberan, bueno, pues, muchas actividades liberan esta parte de la cosa de los sistemas de recompensa cerebral, que es dopamina, endorfinas y otras cosas. Entonces, todo lo que nos haga liberar dopaminas, endorfinas, serotoninas, todo eso que nos lo haga liberar, se puede volver potencialmente adictivo. ¿Me explico? Si ustedes disfrutan mucho algo es porque probablemente les está haciendo liberar esta parte de la dopamina y demás. ¿Me explico? Este, Estos centros pues obviamente se activan pues durante la recompensa, pues la actividad sexual causa recompensa sexual, y digo, perdón, cerebral.
No solamente eso, ¿no? O sea, se habla de cinco placeres fisiológicos, que sería orinar, defecar, copular, por supuesto, comer y tomar líquidos, ¿no? Cuando tenemos sed. Y algunos por ahí mencionan que la risa es otro factor que libera endorfinas, ¿no? O libera también serotoninas y otras cosas. Entonces estos cinco placeres son los que de manera normal hacen la liberación de estas neurotransmisores que nos harían sentir placer. Entonces pues podemos hacernos adictos a cualquier cosa, ¿eh? A la comida, al ejercicio, a leer, a lo que ustedes quieran. Cualquier adicción es mala, ¿me explico? O sea, los vigoréxicos, pues hasta tienen su propia palabra, ¿me explico? Tienen este problema de adicción por la liberación de sustancias en el cerebro. Por eso se llama así, el Coolidge Effect. Y estábamos hablando precisamente de esta parte de la saciedad, ¿no? Que yo les decía, se ha estado o se ha estudiado muchísimo en las conductas apetitivas y esta parte de cómo se regulan. Porque, por ejemplo, la sed, ¿no? Que son los osmorreceptores, que lo que hacen es, en el hipotálamo se detecta la baja del soluto, no, perdón, del solvente y se incrementa el soluto, o sea, es decir, hay menos agua en la sangre y por lo tanto es una sangre más densa, ¿no? O más, sí, más densa. Y eso dispara de inmediato la conducta, lo que llamamos sed, o sea, la conducta de búsqueda de líquidos. Entonces yo les decía, a ver, los líquidos tardan alrededor de entre 20 y 30 minutos a pasar desde el estómago, ¿no? Hacia el sistema. Eso significa que si ustedes llegan y toman agua teniendo mucha sed, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo el sistema les manda la señal para decirles dejen de tomar agua? Es por la distensión estomacal. Es decir, llegan, toman agua, se distiende el estómago y esto manda la señal otra vez al cerebro para decirle ya tenemos suficiente agua y se quita la sed, pero el agua todavía no pasa, es decir, la sangre todavía está siendo muy densa, todavía tiene demasiados solutos, ¿me explico? Es hasta después de 20 minutos, 30 minutos que ya se recupera la homeostasis y ya estamos bien. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno toma agua o toma algo perdón, refresco o algo gaseoso, se manda la falsa señal de que ya la sed se sació. O sea, si alguien que llega y se toma un refresco que tiene mucho gas, se va a distender el estómago por la cantidad de gas. Y esto va a mandar la señal de que ya hay suficiente líquido, cuando en realidad hay mucho gas, ¿no? Se está pues, burbujeando ahí. Manda la señal, se dispara, pierde uno momentáneamente la sed. Sin embargo, pues después de 20 o 30 minutos, pues el agua que pasó no fue suficiente y se vuelve a lanzar la señal de que se necesita más líquido. Entonces, popularmente se les dice, ¿no? El refresco no quita la sed. Y se dice de esa manera, pues precisamente por esto que les digo, no hay forma de que o más bien se distiende el estómago y manda esa señal. Bien, aquí era donde venía la actividad de revisar un poco la función de las hormonas, pero ya se hizo. Este, esto que estábamos revisando también, esto que les decía de la homeostasis, que es la capacidad que tienen los organismos de mantener una condición interna estable y compensa los cambios del entorno, ¿no? Con el intercambio regulado, ya sea de materia y energía, puede ser agua, puede ser alimento, lo que ustedes quieran, con el exterior, lo que se llama metabolismo. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control retroalimentados o realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Un ejemplo de homeostasis son la regulación de la temperatura, que en nuestro caso este, es muy claro cómo regulamos la temperatura. Los mamíferos tenemos glándulas sudoríparas, no todos los animales sudan, por ejemplo los caballos, nosotros sí sudamos, es una cuestión de eliminación a través de agua a través de las glándulas, precisamente sudoríparas, junto cuando se evapora el agua se lleva el calor de nuestro cuerpo y con eso regulamos cuando tenemos mucho calor. Al revés, cuando tenemos frío, pues empieza a haber diferentes mecanismos, ¿no? El primero es la vasoconstricción, es decir, cuando alguien se enfrenta a un fenómeno de frío, lo primero que hace es palidecer de la piel o de los sitios que están en contacto con el frío, generalmente la cara. Entonces las personas se vuelven un poco más pálidas, precisamente porque hay vasoconstricción para evitar la pérdida de calor. Una vez que eso ha ocurrido, pues empieza a ver la piel chinita, la piel de gallina, que se llama, que es esta cuestión de la piloerección. En el caso se los muestro, en el caso hay un músculo que piloerecta.
músculo de piloerección. Aquí está, miren, simplificado, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues es al activarse, lo que hace es mover el pelo. Esto que estamos viendo aquí, que se eriza la piel. Más bien, se eriza el pelo y pues se hace esta como piel de gallina que le llamamos, ¿no? Esto que están haciendo, esto que está haciendo el músculo, que está haciendo este movimiento y demás, la fricción y todo lo demás provoca calor. Un calor subcutáneo que nos permite precisamente regular la temperatura, ¿no? Cuando esto ya no es suficiente, es decir, seguimos teniendo mucho frío, ya la vasoconstricción no fue suficiente, ya la piloerección tampoco fue suficiente, entonces comenzamos a titiritar, empezamos a temblar de frío. Ese temblor de frío son temblores de la musculatura estriada que está debajo, ¿no? Toda la musculatura estriada esquelética comienza ¿cómo se llama? Bueno, a contraerse rítmicamente, y la contracción de los músculos de manera rítmica lo que hace es precisamente darnos calor, ¿me explico? O generar calor. Esas serían como las formas, digamos, que tenemos también para hacer esta cuestión de la termorregulación o la regulación de la temperatura. Y el balance entre acidez y alcalinidad, pues ya lo estuvimos revisando un poco. Cuando llegamos a tomar cuestiones que acidifican de más el estómago, pues se utiliza algunos carbonatos o algunas cosas de calcio que saca el estómago para poder bajar esta cuestión, ¿no? Hay otras cuestiones de feedbacks que nos ayudan, que a ver si van saliendo por ahí en la clase, pero ayudan precisamente a esto. Muy bien, ahora las hormonas pues se pueden dividir en lo que son hidrosolubles o solubles en agua. Estas son las que necesitan a fuerzas de una hormona, de una molécula chaperona. Son péptidos y catecolaminas, se disuelven en el plasma y son transportados desde su origen hasta los tejidos diana o efectores, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y en última instancia a las células efectoras. Obviamente sus receptores están en la superficie, son receptores de membrana, no pasan la membrana plasmática, por lo tanto todos los receptores de membrana tienen que ver con estos. Estas hormonas no están nunca solas, siempre tienen una molécula chaperona, o la mayoría de ellos, hasta donde yo conozco, que lo que permiten es que se vayan estables y puedan viajar precisamente, que puedan viajar en la sangre de manera, pues, que no interfiera y que no sea tomada por las enzimas que tenemos en sangre o por otros elementos para que fueran o sean eliminadas. Y por el otro lado tenemos lo que son las hormonas que serían no hidrosolubles, hormonas esteroideas y tiroideas que están a base de grasas, ¿no? Espérame que me mandaron un mensaje, listo. Circulan en la sangre, unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. Menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas del plasma se encuentran en forma libre. También aquí van o son llevadas. La diferencia entre esta y esta es que estas atraviesan la membrana plasmática. Y sus receptores, por lo general, están dentro de ya sea en el citoplasma o a nivel nuclear. Muchas de estas hormonas, sobre todo las esteroideas, hacen cambios a nivel del ADN, ¿no? Todas las características sexuales secundarias que mostramos son a través de hormonas esteroideas, principalmente pues las sexuales, lo que son la testosterona, progesterona y estradiol. Y estas hacen y provocan cambios a nivel de la estructura celular, ¿me explico? O sea, el crecimiento de mamas, por ejemplo, es muy difícil que se revierta, ¿no? O sea, aunque uno dijera, bueno, voy a revertir el crecimiento de las mamas porque pues ya decidí que no quiero tenerlas, y uno quita el suministro o mete un tratamiento para antagonizar las hormonas sexuales femeninas, es muy difícil que se logre una retracción completa, ¿me explico? Siempre va a haber. Al revés, fíjate que es más fácil al revés, porque acuérdense que como que la forma general que tenemos los humanos es hacer hembras, ¿no? Los individuos nos masculinizamos, pero si no hay testosterona, lo normal es irse hacia hembras, ¿no? Pues fíjense, por eso el gran problema de eso no sé si se los enseñé alguna vez, el problema bueno, no son mujeres, son, ¿cómo se llaman estos? Insensibilidad a los andrógenos, insensibilidad a los andrógenos. ¿Ya se los platiqué eso? No, profe. ¿No? Se van a dar de topes ahorita.
esta insensibilidad de los andrógenos, aquí hay, fíjense bien, ahorita les voy a mostrar, bueno, ella yo no estoy tan seguro, no sé si supieron de esta de semen, ya que le hicieron un análisis de, ¿cómo se llama? De testosterona y salió con una testosterona mucho más alta de lo normal y consideraron que era hombre. Esto es bien interesante porque en los Juegos Olímpicos y en otros deportes lo que se hacía era formar un comité y literal, hacía desfilar a los deportistas sin ropa interior en la zona baja para observar los genitales. Y entonces un comité decidía quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres para la cuestión de los, ¿cómo se llama? Poder dividirlos, ¿me explico? Después surge la genética y se dice, a ver, hay muchísimas cosas, por ejemplo, de ambigüedades sexuales, ¿no? Por ahí hay un video muy famoso de un concurso que se está haciendo en no sé qué país, pero del pene más pequeño del mundo, ¿no? Y entonces dicen, no, pues hay que ver cuál es el pene más pequeño del mundo y el que tenga el pene más pequeño es el que gana el concurso. Entonces llega una persona que tiene un cuerpo masculino, es decir, con grasa abdominal, ¿no? Recuerden que los hombres tenemos ese tipo de cuerpo, bueno, almacenamos grasa en el abdomen, nos hacemos panzones, pues. Mientras que las mujeres almacenan, por ejemplo, en caderas, ¿no? Es como diferente el almacenamiento. No con eso significa que los hombres no almacenamos en caderas, sino que principalmente almacenamos en abdomen, nos volvemos panzones. Las mujeres por lo general no están panzonas, sino llantonas, ¿no? O por lo general se les hace un poco más de llanta, ¿me explico? O de acumulación, pero diferente en el caso de los hombres y las mujeres. Bueno, este hombre llegó con una cuestión muy parecida, tenía el cuerpo parecido al del hombre, pero tenía lo más parecido a la vulva que yo he visto, ¿no? O sea, parecía una vulva. El cuate incluso abre la vulva y entonces se muestra un pequeño pene. Ese individuo tenía un problema, me explico, es un síndrome. Lo que él estaba mostrando era un clítoris más grande, ¿no? Y tenía un problema seguramente de algún síndrome de estos que vamos a, no sé si vamos a revisar, no recuerdo ahorita en el tema, si en el temario vienen estos síndromes que tienen que ver con hormonas sexuales. Entonces hay ambigüedades sexuales, es decir, hay individuos que pueden presentar, aquí son esquemas, ¿no? Pues eso sería lo que se denominaría como una vulva, y de ahí tendríamos diferentes ambigüedades, ¿me explico? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Muchas veces, o en el caso de las mujeres que son, bueno, es que no son mujeres, estos individuos con la insensibilidad de los andrógenos son XY, genéticamente son XY, o sea, genéticamente son machos u hombres, pero no tienen un problema genético en los receptores de testosterona. Sí producen testosterona, pero no hay receptores para la testosterona. Entonces, ¿qué ocurre? Que genéticamente son hombres, pero fenotípicamente son mujeres. ¿Me explico? Porque no hay testosterona. Entonces, las suprarrenales que están produciendo, pues generalmente estrógenos o progesteronas, o también aquí hay un problema en la producción de las hormonas sexuales más femeninas, feminizan el cuerpo. ¿Me explico? Aquí, si ustedes se dan cuenta, todos parecen mujeres. ¿Me explico? Hay diferentes grados de insensibilidad. ¿Sí? O sea, todos esos que están aquí tienen diferentes grados de insensibilidad. Algunos tienen mayor cantidad de receptores que otros de testosterona, pero todos estos que están aquí son XY. Genéticamente machos, fenotípicamente hembras, pero les quería mostrar los casos más interesantes que tiene que ver con estos. Con individuos, la primera persona a la cual se detectó el síndrome de insensibilidad a los estrógenos fue una top model. ¿Me explico? Esta top model lo que quería era embarazarse. Y lo que hizo fue, eso es lo que les digo de las ambigüedades sexuales. Y aquí no son ejemplos básicos, ¿no? Hay ejemplos bien fuertes. Lo que hizo pues fue ir al médico, lo que ella quería era embarazarse, y le empezaron a hacer estudios para saber qué es lo que pasaba con ella. Y en lugar de ovarios, lo que tenía, bueno, pues notaron que había como una especie de ovarios. Cuando hicieron un análisis más profundo, se dieron cuenta que eso que le llamaban ovarios eran en realidad testículos que estaban en la posición de los ovarios al no masculinizarse, me explico, por la cuestión de la falta de receptores a estrógeno, a testosterona, nunca bajaron, estaban en la zona abdominal pélvica y pues eran no funcionales, me explico.
Otra cuestión que tienen pues, es que la vagina es muy pequeña, ¿no? El útero no está formado, la vagina es muy pequeña. Y bueno, eso entre la parte más como fenotípica del asunto, ¿no? Y las mujeres más, bueno, hoy en día esto se protege mucho. Nicole Kidman es el mejor ejemplo de síndrome, ¿cómo se llama? De insensibilidad a los andrógenos. Lo siento mucho si a alguien le gustaba demasiado. A mí me sigue pareciendo de todas formas una mujer muy, muy, muy bella, aunque sé que genéticamente es hombre, pero ese es el máximo representante del síndrome de precisamente de no andrógenos. De hecho, digo, perdón, sí, de no andrógenos, de no tener receptores andrógenos. Tiene dos hijos, los dos son adoptados, y siempre he dicho que eso habla muy mal de Tom Cruise, porque pues generalmente tienen vaginas muy pequeñas, ¿me explico? Entonces duraron algún tiempo casados, supongo que por ahí estaríamos hablando de que pues no tenía mucho con qué el pobre de Tom Cruise, ¿me explico? Entonces aquí está el asunto, esto es una cuestión también hormonal que tiene que ver, o sea, no solamente es la cuestión de tener la cantidad necesaria de hormonas, sino sus receptores, ¿me explico? O sea, ustedes podrían darle a este individuo una terapia, ¿no? Decirle, bueno, ¿saben qué? Pues le voy a dar a Nicole Kidman una terapia de testosterona, pues dado que este es XY, entonces ella debería de ser, o él debería de ser pues hombre. Y ustedes pueden inyectarle si quieren 2 litros de testosterona, no va a pasar nada porque no tiene los receptores. Entonces, en el caso de las hormonas, siempre hay que pensar no solo en la cantidad de hormonas circulante en sangre, sino los receptores que hay para esas hormonas. Ustedes pueden tener una cantidad de hormonas normal, ¿no? O incluso elevada, pero eso no les va a decir la función que realmente tienen esas hormonas, que es lo que le pasó a Semenya. Semenya tiene una cantidad de testosterona más elevada, una mayor concentración que las mujeres. Sin embargo, cuando incluso ella la ponía como síndrome de insensibilidad androgénica y decían es que ella es hombre y no puede competir contra las mujeres. Le quitaron su medalla olímpica, ¿eh? A ella le habían quitado su medalla, ya se la regresaron, pero le habían quitado su medalla olímpica porque decían que no se la merecía, dado que era una competencia de un hombre contra mujeres. ¿Me explico? Porque tenía mayor cantidad de testosterona en sangre. Cuando hacen los análisis para conocer la genética, pues se dan cuenta que no, o sea, es XX. ¿Me explico? Ya se conocía que se enviaba hermafrodita, sí. Ella es XX, pero la gran cantidad de testosterona que produce de manera natural, lo que hizo fue masculinizar las estructuras sexuales. Entonces, cuando nació con ambigüedad sexual. ¿Me explico? Nació como, pues con partes más parecidas a hombre que a mujer. Sin embargo, genéticamente es XY. Digo, perdón, XX. ¿Tiene mayor cantidad de testosterona? Sí, pero por una cuestión, yo le llamaría pues natural. Es decir, ella produce naturalmente dentro de su genética mayor cantidad de testosterona. Esto le da ventaja, pues sí, por supuesto que le da ventaja, desarrolló mayor musculatura, es más fuerte que el promedio de las mujeres y por lo tanto pues ganó fácilmente las competencias. ¿Me explico? Pero yo no podría decir que esta mujer no debería de competir contra mujeres. Es XY, ¿no? Entonces, tiene una elevada cantidad de testosterona, pues sí. Lo mismo sucede o sucedió con nuestra atleta, corredora, ¿cómo se llama? Alguien recuérdeme que ahora es senadora o diputada. Creo que es senadora. Ah, no, ahora está en la CONADE, que por cierto la están, No está Ana Guevara. Ana Guevara. Ana Guevara tiene una cantidad de testosterona mucho mayor que las mujeres de manera normal, ¿me explico? Por eso es que esta mujer podía ganar con facilidad los 400 metros, ¿no? Que fue su especialidad. Ella corría los 400 metros y ganaba. Profe, Ey, dígame. pero ¿eso es del nacimiento o es Sí, porque, pues, esa rutina que tiene, ¿no? no, no, Yo quiero pensar que eso estimula eso. no. De nacimiento tienen ya o sea, en su genética ya está que produzcan mayor cantidad de testosterona. O sea, son mujeres grandes, pues, ¿me explico? Voluminosas, van a estar musculosas. Pero esa súmale, pues ahora súmale un entrenamiento fuertísimo, pues por supuesto que va a ganar, ¿no? ¿Sí me explico? Porque ya está, o sea, no solamente genéticamente hablando, sino ahora pues en un buen entrenamiento, ¿me explico? Y pues sobresalen, pero, digo, yo no le quito mérito, o sea, es una gran deportista, ¿eh? Pero también es cierto que tiene mayor cantidad de testosterona que las mujeres normal, no para ser considerada como semenya,
que Semén ya sí se voló un poco más y entonces ahí se consideraba incluso que era hombre, ¿no? Pero está rayando los límites con los límites de hombres. Ana Guevara, durante mucho tiempo incluso le decían un montón de cosas. Y digo, también no sé si lo sepan, pero ella es homosexual. Y lo dice, o sea, abiertamente ella es homosexual. Y eso habla también de una cuestión cerebral, o sea, de la cantidad de testosterona que masculinizó ciertas áreas cerebrales de ella, ¿no? Y su conducta o su comportamiento, pues va más hacia la cuestión homosexual. De hecho, cuando fue golpeada iba con su novia, por cierto, es que ella vive muy cerca de aquí. Bueno, muy cerca relativamente, ¿no? Pero yo creo que vive como a unos 20 kilómetros de aquí, rumbo a la Ciudad de México. Y hay una colonia por ahí, pues total se peleó ahí en la autopista y la golpearon. Ese fue el que la golpeó y ella iba con su novia en una motocicleta. No sé si supieron del chisme, porque aquí se hizo un chismesote. No, pero pues vean el tamaño de esta mujer, ¿no? ¿No? O sea, el peje que les gustará que mide unos 73, unos 75 por ahí. Y vean el tamaño de esta mujer, ¿no? Digo, no necesariamente el tamaño es un indicativo de mayor testosterona, pero pues ya estamos hablando de ciertas cualidades en esta mujer. No, pues no, pues, o sea, vean el desarrollo de la musculatura, ¿me explico? O sea, es una mujer súper musculosa. Bueno, en fin. Sí, sí me voy explicando con eso que lo estoy platicando. Eso es con respecto a los dos tipos como de hormonas que hay. Estas esteroideas hacen cambios genéticos. No, las tiroideas igual tienen, pero algunas sí se pueden revertir y otras ya no, ¿no? Algunos individuos sí y otras cuestiones no se pueden. Muy bien, vamos a hablarles así como, voy a hablarles como de manera general para jalarlos hacia no solamente la parte médica, sino qué tanto realmente las hormonas funcionan y les voy a hablar así muy rápido, tampoco vamos a detenernos en mucho. Muchas señales las hormonas muchas veces utilizan estas señales honestas, que eso es bien interesante, porque cuando hablamos de esto y lo traslado a los humanos, todo el mundo dice, ah, sí, cierto. O sea, ¿cuáles son las señales honestas en la naturaleza? Por ejemplo, estas astas que están viendo aquí, que desarrollan los machos, solamente es una hembra y son los machos, que les ayuda a pelear, es una señal honesta. ¿A qué me refiero con esto? Los individuos que tienen mayor astas o mayor cantidad de astas, más grandes las astas, si ustedes les revisan la cantidad de parásitos, por ejemplo, que tiene, es menor. Si ustedes revisan la cantidad de testosterona que tiene, es mayor. Si ustedes ven la cantidad de musculatura que tiene, es mayor. Es decir, las astas le están indicando a la hembra de manera honesta que este individuo es genéticamente superior al resto. Y lo demuestra además peleando. ¿Me explico? ¿Cuándo son señales deshonestas? Hay muchas señales deshonestas en la naturaleza. Les voy a mostrar. Y no tiene mucho que escribirnos un artículo de eso, pero todavía no nos lo aceptan. Les voy a poner color en Celoporus torquatus. Esta es una lagartija que hemos trabajado en el laboratorio. Ustedes dicen, ay, qué aburrido. Pues no, porque nos da un montón de información acerca de eso que les estoy platicando. Esto que están viendo aquí es un color azul, muy bonito que tienen en la parte del vientre y del pecho. Y que lo muestran, aquí lo que está haciendo es mostrar precisamente ese color. A veces incluso esta zona la angostan para poderlo observar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las señales? Todo tiene que ver, jóvenes, todo está relacionado. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, esta lagartija, hicimos un trabajo que incluso se tituló así, Be Handsome or Be Healthy. Vean los colores, por ejemplo. Aquí este es un morfo amarillo y la lagartija es un poco más azul. ¿Me explico? Este es otro tipo de lagartija que es Celopurus minor, pero es otro tipo de morfo también. Nosotros le llamamos o eres saludable o eres guapo, ¿no? O sea, ser guapo o ser saludable, un trade-off en esas lagartijas, y eso se relaciona con humanos, otras voy a decir cómo. Nosotros lo que observamos es que los animales que eran más azules, así por ejemplo como este, que son animales muy azules, si fuera una señal honesta, significaría que esos animales, uno, tendrían menos ectoparásitos, menos parásitos en el cuerpo, que son unos ácaros que se pegan aquí debajo de las escamas y están chupando la sangre. Deberían de tener un sistema inmunológico más fuerte. Por ahí nos fuimos con estas dos cosas nada más. Dijimos, vamos a ver cómo son los parásitos que tienen en el ecto y endoparásitos, un parásito sanguíneo que también tienen. Y vamos a medir la coloración, y eso hicimos. Nos pusimos a medir la coloración y nos dimos cuenta que ¿qué creen? Que los animales más azules son los más parasitados, y luego les inyectábamos una cosa en la pata que se llama fitohematoaglutinina. Para hacer una idea, este tóxico es lo que hace que los frijoles nos causen daño y nos inflamen los intestinos.
y provoquen gases. ¿Sale? Por si algún día se preguntaban, ¿y por qué los frijoles causan gas? Por la fitometaglutinina. Es un tóxico que utilizan para que no sean depredadas las semillas, ¿no? O sea, que no lleguen los animales y se coman esas semillas, pues porque es la forma como se reproduce la planta. Pero nosotros lo usamos, pues obviamente para comer o para comer. Y lo que ocurre es que ese tóxico nos inflama los intestinos, nos produce gases, entre otras cosas, ¿no? Entonces, utilizamos ese tóxico que se llama fitohematoglutinina y lo que hacemos es inyectarla en la pata. Y luego medimos con una cosa que se llama espesímetro la inflamación. Medimos cada media hora hasta ya completar las 24 horas cómo inflaman la pata estos animales. Entre más se inflame la pata, más respuesta inmunológica hubo. Aquí la respuesta inmunológica es innata. No se me vayan a ir con una respuesta humoral. Es una respuesta innata, solamente la respuesta del sistema innato. Entonces inyectamos, se empieza a inflamar, a inflamar, a inflamar. Y pues obviamente uno esperaría que los animales con mejor sistema inmunológico inflamaran más. Nosotros decíamos los azules van a inflamar más y van a tener menos cantidad de parásitos. Y ocurrió exactamente lo contrario. Los animales azules casi no inflamaban y estaban súper parasitados. Esto es una señal deshonesta. ¿Me explico? El macho está engañando a la hembra con esta señalización, mostrándose muy guapo, pero con baja calidad. ¿Me explico? Ahora, ¿qué sucede con los animales? Viven poco. O eso es lo que creemos, porque nunca hemos seguido a un animal hasta que muere. Viven poco, lo que creemos es que van a vivir muy poco porque la respuesta inmunológica es muy baja, pero van a copular mucho a lo largo de su vida. ¿Me explico? Es decir, estos animales viven en el campo como 3 años, ¿no? Eso significa que este animal, que es muy azul, va a copular con muchas hembras porque es muy guapo. Va a dejar muchos hijos, pero va a morir pronto. Con respecto a otros, esta es una hembra, pero hay machos que son así, menos azules. Esta es una hembra, ¿eh? Pero son menos azules. Esos menos azules invierten más en su sistema inmune, tienen menos parásitos e inflaman muchísimo. Viven más. Y uno pensaría que copulan menos, pero nosotros tenemos la teoría de que no, que distribuyen las cópulas a lo largo del tiempo y pueden llegar a alcanzar la cópula de los azules durante más tiempo, o sea, viviendo mucha más tiempo. Obviamente es una desventaja, sí, es una desventaja porque nada asegura que este animal va a vivir 4 años o 5 años, ¿me explico? Nada lo asegura, déjenme que alguien pidió entrada. Nada lo asegura. ¿Y aquí qué tiene que ver con esto? Pues con las hormonas. El color azul, este color, está dado por la testosterona. Eso es clarísimo. De hecho, se han hecho implantes de testosterona y los animales se vuelven más azules todavía. La testosterona es un inmunosupresor por excelencia en la naturaleza. Todo individuo que tenga muchísima testosterona está inmunosuprimido. Tiene mayor cantidad de posibilidades de enfermar. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a la parte humana, no? Ustedes me dirán, y bueno, entonces, ¿cómo lo trasladamos? Muy fácil. Nosotros los humanos somos expertos en tener señales deshonestas. De hecho, hay una teoría que habla de que el cerebro evolucionó, o la inteligencia cerebral evoluciona para el engaño. Así se habla, ¿eh? Que el cerebro es manipulador por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los machos? Pues obviamente, machos que piden prestado el carro de su papá, y entonces andan en el carro de su papá señalizando o dando una señal deshonesta, ¿no? Es decir, mostrando un recurso que no tienen. ¿Me explico? Eso es una señal deshonesta. ¿Qué pasa con las mujeres? Es que es donde mayor cantidad de señales deshonestas hay. El maquillaje, por ejemplo. El maquillaje es una señal muy deshonesta. Igual los perfumes en ambos sexos, ¿eh? Los perfumes para esconder el olor corporal también es una forma de señal deshonesta. Estás mandando señales que no tienes. ¿Esto está regulado por las hormonas? Por supuesto que sí. O sea, somos igual que el resto de los animales, solo hay que entendernos. Es lo único que necesitamos. Entonces, ¿qué ocurre en las hembras? Pues utilizan el maquillaje para incrementar el contraste, por ejemplo, de los labios con las mejillas. Ese contraste, cuando los labios son de un color diferente al color de la piel, lo que señaliza de inmediato es salud sexual y juventud. ¿Me explico? ¿Y qué hacen las mujeres? Precisamente incrementar esa cantidad ese contraste. Y no lo crean que pero lo hace para un solo individuo, lo hace para atraer la mayor cantidad de individuos posibles. Y de ahí poder seleccionar, ¿no? O sea, no es lo mismo una mujer que solamente atrae a 2 o 3 hombres
a una mujer que pueda atraer a 10 o 15 hombres. Bueno, la mayoría, bueno, no la mayoría, la frecuencia, o más bien, podría ella escoger un mejor macho entre 10 y 15 que solamente entre 2 y 3. Por eso es que ocurren esas señales deshonestas. ¿Me explico? Eso ocurre en todos los animales. Señores, sistemas sensoriales también, las hormonas hacen esto, cambian. De hecho, acuérdense que nosotros cuando entramos a la pubertad, en el caso de los hombres, se activan una segunda glándula sebácea que tenemos en el pelo. Y los hombres por lo general tenemos el pelo de más sedoso y como más, bueno, diferente en el caso de las mujeres. Las mujeres todos tienen una glándula sebácea en pelo. Eso es otra señal, pero esa sí es una señal honesta. Esa es una señal dada por hormonas, pero que sí habla de la honestidad del individuo, ¿no? ¿Qué más ocurre? Pues aquí fíjense, hay otras señales deshonestas. Bueno, perdón, aquí no es deshonesta. Esta es una señal, manda la señal no solamente ser muy guapo, ¿no? Muy colorido, sino también tener una estructura que no sirve para nada y que puede ser altamente costosa. La mayoría de los ataques que reciben estos animales es cuando están haciendo este display. Y los depredadores saben que van a perder, pierden la 180 grados de visión y pueden atacar por atrás. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Que este animal ha sobrevivido a pesar de tener esto. Significa que es una genética muy buena. Aquí hay otra hipótesis, no les voy a hablar mucho después de parásitos. La hipótesis de la inmunocompetencia, que es esto que les digo, ¿no? Que crezcan esto y esto y esto y se vuelvan animales muy grandes, con mucha testosterona y pues obviamente de mejor jerarquía. Esa es la parte como de las hormonas, cómo están funcionando las hormonas. ¿Me explico? Esto es otra cuestión de coloración, que es un poco de cómo se mide la coloración. Otra cosa que es interesante es que solo vemos esta parte del espectro. El espectro es mucho más grande, ¿no? Tenemos acá los UVs, pero tenemos longitudes de onda corta hasta los microondas y demás. O los que son los infrarrojos, que están hasta por acá. Tenemos longitudes de onda largas, como las de televisión, radio, etcétera, que estaría por acá. Pero solo vemos este pedacito del espectro. Muy poquito, ¿sale? No vemos todo. Y es lo que les digo aquí de la coloración, de cómo puede funcionar en el caso de la elección sexual, que les decía en el caso hace rato que estábamos mencionando. También marca cómo los machos pueden ser más territoriales, pero también este exceso de coloración puede ser más visible para los depredadores y ser depredados, ¿me explico? Ese es el trade-off que les decía, entre ser guapo y ser sano, ¿no? En el caso de nosotros sería algo muy parecido, aunque no es exactamente lo mismo, ¿me explico? Muy bien, no sé si tengan dudas con respecto a eso que les estoy platicando. Yo sé que de pronto ya les metí rollo con los maquillajes y demás, pero bueno, piénselo bien y somos exactamente iguales. Mandamos señales honestas y mandamos señales deshonestas. Adelante, adelante. Sí, profe, tiene razón. Así son todas. Así son todas, así somos todos, mano, ¿qué? Así somos, o sea, en realidad hay una... A ver, pregúntense por qué en la mayoría, bueno, queremos luego de repente estudiar y tener como mejor y... yo siempre les digo, si lo que ustedes quieren tener es una cuestión un vehículo que los lleve de un punto A a un punto B, pues una bicicleta lo logra, ¿no? Y luego dice otro, no, pero pues como una bicicleta, un carrito para que pues uno pueda tener como, pues cierta posibilidad de conseguir pareja. Entonces tú dices, pero ¿por qué un carro te va a dar pareja? Pues sí, las mujeres seleccionan en base a los recursos. Hay dos tipos de selección en las mujeres, lo que es la elección a corto plazo y la elección a largo plazo. ¿Cuándo ocurre la elección a corto plazo? Generalmente después de la pubertad y hasta por ahí de los veintitantos, ¿no? 22, 23 años. Es decir, lo que busca ahí la hembra son parejas que inviertan lo más pronto posible la mayor cantidad de dinero en ellas. Es decir, que las inviten al cine, que las lleven a comer, que las lleven a pasear, etcétera, ¿no? Después de esa edad viene como un cambio hormonal. Y ese cambio hormonal lo que dicta ahora es una elección de pareja a largo plazo. Que no solamente invierta en ella, sino que tenga los recursos suficientes para invertir en la progenie. Se los estoy dando crudo y así es. Piénsenlo. Piénsenlo y se van a dar cuenta que las chicas de pronto cambian. Y ya después lo que están buscando es como la mayor seguridad en cuanto a recursos. ¿Y qué sucede con los machos? Pues si eres un macho que no tiene recursos, pues vas a ser probablemente muy poco seleccionado, ¿no? O sea, pues vas a llegar y además no inviertes, ¿no? No sé, ¿no? O sea, en lugar de llevártela a un restaurante, la llevas a las quesadillas, ¿no?
O sea, ¿sí me explico? Ahí es una cuestión. Y todo esto señaliza. Todo esto señaliza, ¿eh? Y así se vuelve el asunto. ¿Las hembras van a seleccionar? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Y esta cuestión de selección tiene que ver con esta parte de los recursos inmediatos y los recursos a largo plazo hacia la descendencia, ¿no? Pues piénsenlo y y así somos todos. Porque los hombres también, o sea, los hombres hacemos eso. Lo que tratamos de hacer es encontrar de inmediato la mayor cantidad de recursos. Ahora me hago de un carro, ahora me hago de una casa, ahora me hago de esto, ahora me hago de otro. ¿Para qué? Pues para poder ser un macho seleccionable. No sé si me expliqué. Yo espero que sí. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Las chicas se quedaron muy calladas, van a decir, maldito. ¿Por qué está hablando? Nosotros los pobres, pues sí, por eso. Joven Roger, pues así ocurre. O sea, ¿qué pasa con nosotros los pobres? Pues tenemos que fregarle más, ¿no? Si no naciste guapo, pues cuando menos, hazte rico. Dinero mata carita, profe. Ah, sí, a fuerzas. Y dicen también que hormona mata neurona, ¿eh? Es decir, una vez que, ¿no? Pero las chicas se quedaron calladitas, calladitas. Ninguna dijo nada, nada, nada. A ver, una opinión de alguna chica. Quería comentar, pero en la parte de lo que estaba hablando de la invisibilidad de los andrógenos, Ah, ajá. porque un compañero y yo estábamos hablando de que lo habíamos visto en un episodio, pero de una serie, no sé si conoce la de Doctor House. Ajá, sí, cómo no. ¿Ahí salió? Pues sí, también ahí está un capítulo por si quieren verlo, nada más lo ven. Ah, mire, sí. Ahora díganos un poco más de las señales honestas y deshonestas, no le haga. Digo, no se haga. Ya vio, profe, cambió de conversación. Sí, son hábiles también. Les digo que son manipuladoras. Pero cómo las adoramos, condenadas. Cállate, Aldair, que a ti te controlan. Ahí está. Oh, pues no, ¿para qué queríamos que hablaran? Oiga? ¿Para qué queríamos? Vamos a dejar así. A ver, ¿para qué queríamos que hablaran? ¿Ya vieron? Nosotros los provocamos, ya mejor ni digan nada. Bueno, jóvenes, esa es la parte, y para que vean que todo está relacionado, ¿eh? No crean que lo que si uno estudia afuera y esto no tenga relación alguna, no, por supuesto que sí. Todo lo que se hace en modelos animales puede recaer en los humanos y en sí. Claro, nosotros no manifestamos coloraciones, ¿no? O sea, coloraciones sexuales, secundarias, ¿no? O sea, cuando entramos a la pubertad no cambiamos de color. Bueno, algunas partes sí del cuerpo, pero no son visibles, ¿me explico? Entonces ahí es donde viene toda esta cuestión. Nosotros señalizamos, por ejemplo, que era una pregunta que les hago siempre a mis alumnos cuando vemos cuestiones evolutivas. Y les digo, a ver, si nosotros veníamos de una parte muy calurosa donde no utilizábamos en África, ¿no? Donde surgimos. Este, ¿Por qué perdimos el pelo? Les digo, ¿no? No, pues la mayoría dice, no, pues es que como ya utilizamos ropa y eso, pues perdimos el pelo y ya no ocupábamos el pelo. Y les digo, bueno, ¿cuál sería la primera parte que ustedes hubieran cubierto? Y la mayoría dice, pues sí, los genitales, ¿no? Bueno, pues los genitales siguen teniendo pelo, ¿no? ¿Por qué razón perdimos el pelo del resto y por qué seguimos manteniendo pelo en las regiones púbicas o pues sí, públicas? Y es una señalización, no es señalización a través de color, es señalización a través del contraste que hacen los vellos con el cuerpo y eso señaliza ya madurez sexual. Y la cubrimos precisamente para no mostrar esa madurez sexual. Es una forma de manipulación también, ¿me explico? De evitar que se observe esa parte de la maduración sexual. Pero bueno, les digo, todo eso tiene que ver, todo esto que estamos platicando, y hay que ser muy integrativos, es decir, cómo vienen las hormonas, qué efectos tienen y cómo tienen una función natural, fisiológica natural, para luego ir entendiendo cómo podemos manipularlas, ¿no? O sea, la parte de la farmacología. Muy bien, jóvenes, si no hubiera alguna otra duda, o más bien si alguien tiene otra duda, voy a parar ya la grabación.